es lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí yo hice algo raro. Discúlpenme, pero esto era lo que quería mostrar primero. Se me voltearon las páginas. Dice en el versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación, y puse en rojo el tema de hoy, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Okay? La espada del Espíritu, no la espada nuestra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se lo puse en griego, para ustedes que saben griego, ¿ok? El de la mitad está en griego, pero ese era lo de menos, sino que me dio por ponerlo ahí, pero el de abajo es importante. El de abajo es la transliteración del griego, ¿ok? Si no entienden esa palabra transliteración, es, como no sabemos leer griego, lo pongo en algo que podamos leer, aunque no lo entendamos, ¿ok? Entonces, caí de comaí, joperikepalaía, soterios. La semana pasada alguien se hizo bola con soteriología, que les dije que era el estudio de la salvación. De ahí sale la palabra soteriología, porque es el yelmo de la salvación. Entonces, soterios, kai, ho, makaira. Y lo puse en rojo, junto con la otra palabra, ho, numa. Numa, ustedes reconocen esa palabra, numa, espíritu. Os esti rema teos. Conocen teos, Dios. Y rema, que es la palabra. Si se dan cuenta, la puse en rojo, las dos, porque nos vamos a centrar prácticamente el mensaje en estas dos palabras. La palabra makaira, que no sé cómo se pronuncia, y la palabra rema. ¿Ok? Pero yo les quería llegar acá, les dije que se me voltearon las páginas ahora que estuve ajustando algo acá. La palabra makaira se refiere a un tipo de espada que parece más bien una daga. La otra palabra para lo que nosotros conocemos, cuando nos hablan de espada, inmediatamente nos viene a la cabeza una cosa así larga, como de unos 3-4 pies de largo, que tienen que sacar con el que vuela en cabezas y todo. Esa es rompaya, ¿ok? Como les mostré anteriormente, la palabra que se utiliza es makaira. La palabra makaira se refiere a esa daga que se utiliza para combate cuerpo a cuerpo. ¿Okay? Porque como es corta, mide aproximadamente 18 pulgadas, o sea, como 45 centímetros, no sirve para poder atacar a la distancia al contrincante, sino es necesario tenerlo cerca. Con esa espada, el Imperio Romano conquistó el mundo. ¿Por qué la traigo a colación y por qué la quiero mostrar? ¿Se dan cuenta? El mango de la macaira, imagínense la mano. Y eso les ayuda a imaginarse la distancia, lo cortita que es. Es más o menos del tamaño de un brazo, ¿okay? De un antebrazo. Entonces, con esa macaira, con esa espada que está diseñada para combate cuerpo a cuerpo, el Señor nos dice que la necesitamos saber usar, porque la espada larga es más fácil usarla y mantener al enemigo lejos, porque al fin y al cabo, sí, la podemos tener de frente nosotros, pero la espada corta, requiere mucha práctica. Y los soldados romanos en la época pasaban horas y días enteros practicando cómo usar esta macaira, esta espada. De igual manera, el Señor nos está diciendo a nosotros dos cosas. La espada de la que se está refiriendo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es para combate cara a cara, cuerpo a cuerpo. Es para el día malo. ¿De acuerdo que vimos en el día malo? Es para el día malo y hay que saber usarla. Hay que practicar y hay que saber cómo usarla, porque de pronto nos pasa lo de Malco, más bien lo de Pedro, que le cortó la oreja a Malco con una de esas. Entonces, es importante entender que vamos con nuestro tiempo y con el caminar en Cristo, vamos viendo cómo vamos perfeccionándonos en el uso de esa palabra. Voy a dejarlo hasta ahí porque quiero profundizar más en eso, pero antes de eso, esta es una palabra de autoría de su servidor. El que logra desarmar al oponente tiene la victoria prácticamente asegurada.
Camilo 3666. Sí, y es lo que ha estado tratando de hacer Satanás durante toda la eternidad. Desde que la palabra existe, él ha estado tratando de desarmarnos. Y él sabe. La semana pasada veíamos, o la antepasada, no lo recuerdo, que a veces cambiamos la palabra por dichos. Y creo que todos ustedes los han visto, ninguno ha mandado. Yo sé que ninguno de ustedes ha mandado por WhatsApp o por Facebook aquello de que Dios dice que eres tarará y cositas. Son buenas intenciones, son buenos deseos, pero no son palabra de Dios. Cuidado, porque es muy fácil confundir lo que una persona desea de mí. Hoy es martes, que tengas un día hermoso. Dios dice que hoy serás prosperado. ¿En dónde? Dame la cita bíblica para mirar a ver. Y saber una cosa, eso con el buen ánimo y el buen deseo y el buen corazón que hay, puede ser utilizado por el enemigo con el fin de que, ok, y encendemos el radio, ponemos el CD o escuchamos, ya ni radio ni CD escucha nadie. Bueno, perdón, el teléfono. Y escuchamos música, entre comillas, cristiana, y escuchamos a predicadores como Don Joel y estas otras que nos dicen cosas bonitas, que nos hacen sentir, ay, tan bonito, pero nada de esto es palabra de Dios. Nada de eso es palabra de Dios. Son buenos deseos, son quizás situaciones en donde hay motivación. Y yo quería llegar con ese punto a mostrar que el enemigo lo que más quiere de que nos pase a personas como nosotros, a cristianos ya de años, de tiempo, o sea, establecidos, es que no leamos la Biblia. Porque él sabe que si logra desarmarnos, nos va a tener a su merced. Y eso es lo que él quiere. Y el enemigo ha tratado de quitar la Biblia de todas partes. Comenzó, ustedes conocen la historia, en donde era prohibido leer Biblia. Obviamente no había muchas, eran muy costosas. Entonces solamente estaba en una iglesia, la tenían amarrada con candado y solamente la podían leer los eruditos y los sabios, ¿no? Y el pueblo iba ahí a lo que le dijeras de hombres, era como palabra de Dios. Pero gracias al Señor que permitió que la palabra se fuera divulgando, y obviamente a Satanás no le gustó eso porque él sabe que aparte de la palabra, él puede hacer lo que quiera. Lo único que puede a él subyugarlo, tenerlo en su lugar, es la palabra de Dios. Entonces, con los años, la Biblia se fue empezando a producir más, se fue imprimiendo, gracias a Gutenberg y a todos estos adelantos de tecnología, y hasta el día de hoy tenemos no sé cuántas cantidades de versiones, de todo color, de todo estilo, de todo sabor, para el erudito, para el que le gusta estudiarla, para el que la predica, para el que simplemente le gusta leerla, a ver qué dice. Hay de todo, para todos, existe en todos los tamaños, colores, etcétera. Desafortunadamente, el hecho de que haya mucho de una cosa no significa que se le da el uso apropiado. Entonces, Satanás ha tratado de quitarla y comenzó por quitarla de las casas. Al quitarla de las casas, entonces ya no hay devocional familiar. Ya la creación de televisores y de todos estos aparatos electrónicos, la familia se fue dispersando, la familia se fue separando, cada uno a su recámara, cada uno a su vida personal, y ya no hay devocional en familia, ya no hay el momento en donde el padre puede sentarse e instruir a sus hijos. Muy rara la familia en donde ocurre esto. No solamente la ha quitado de los hogares, tristemente la ha quitado de las alabanzas, y yo les tengo que confesar algo. Me cuesta mucho trabajo conseguir alabanza en español para ponerla acá, y la muestra la acabamos de ver. Alabanzas que solamente es, ay, qué bonito siento, qué bonita mi experiencia con Dios. Está muy lindo todo eso, pero no es alabanza bíblica. Y yo no estoy haciéndole honor a la vejez ni nada de eso, pero los himnos
Los himnos están cargados de teología. Los himnos que se cantaban por allá hace muchos años atrás. Desafortunadamente, la alabanza moderna son expresiones de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo yo abro mis ojos, me levanto y Dios me habla a través de las nubes, a través de la luz del día, y Dios me habla con la lluvia, y todo eso, o sea, todos tienen su lugar. Escúchala en tu carro, cántala, no hay ningún problema. Hay algunas alabanzas, entre comillas, hay alguna música cristiana que tiene un ritmito más guapachoso. Pues, escúchala cuando estás haciendo ejercicio, en el gimnasio, lo que sea. Perfecto. El problema que yo he tenido, y lo he tenido por más de 20 años, es que rara vez encuentro, en inglés hay mucha y muy bonita, y le doy gracias al Señor y al pastor Andrew, que la alabanza que escuchamos en inglés es alabanza y adoración de verdad. En español me cuesta mucho trabajo. Si ustedes conocen y saben de alabanza, que sea alabanza, en donde estén glorificando a Dios, en donde estén exaltándolo a Él, que sea bíblica, déjenme saber. Yo soy medio neófito con esto. Y el caso es que el punto es que el enemigo ha ido queriendo quitar la palabra de todo el ambiente, especialmente el ambiente de la iglesia. Es más, en muchas iglesias ya no se trae la Biblia. Hay muchas iglesias en donde la gente llega sin Biblia y se van sin Biblia y no pasó absolutamente nada. Y es como más bien un show, un entretenimiento, muchas predicaciones vacías de palabra. Mencioné hace un ratito a Joel, pero no es el único. No es el único. Yo diría que la gran mayoría, muchos de los que salen en YouTube y tienen en el aire predicaciones, son verdaderamente estudio bíblico, donde hay palabra, donde hay carne. Desafortunadamente, y obviamente no estoy criticando a nadie, si el Señor les dice que enseñen eso, el problema de él con el Señor, no dudo, pero bueno, pero yo no sé. Lo que sí sé es que hay muchas predicaciones vacías de palabra. No hay palabra de Dios. No se siente, no se escucha, no se ve. Y como les digo, comenzando con muchos pastores que ni siquiera sacan la Biblia, ni siquiera usan la Biblia. Entonces, es eso lo que está haciendo el enemigo. Y ha sido efectivo en muchas áreas. Voy a regresar, ya no me acuerdo dónde era que necesitaba ir. Ok, ya vimos esto. Hay muchas predicaciones en donde se escucha más acerca de motivación, son palabras de hacerme sentir bien. Les digo la verdad, yo en varias ocasiones, escuchando predicadores, me acuerda de mis años cuando estuve en las redes de mercadeo. ¿Sí? Me siento como si estuviera. Sé positivo, piensa positivo, párate delante del espejo, di, tú eres un hijo de Dios, tú eres, sí, cosas que. Y todo eso tiene su lugar. Yo no estoy criticando nada de eso. Todo eso tiene su lugar. El problema es que ese lugar no es en la iglesia para equipar al pueblo de Dios para la batalla que están llevando a cabo allá afuera. Entonces, creo que con esto quiero simplemente acusar a quien tengo que acusar y preparar a ustedes y decirles a ustedes, cuidado, tengan mucho cuidado. Acuérdense que a lo único que el enemigo le teme es a la palabra. A lo único que el enemigo le teme es a la palabra. No a los consejos, ni a las opiniones, ni a los dichos, ni a las frases, ni a los refranes, ni a los que mandan en redes sociales, ni nada de eso. Yo creo que el enemigo se ríe cuando todas estas ideas y estos conceptos los tratamos como palabra de Dios. Y a él le fascina esto, porque de alguna manera creemos que, ya comí, y dejo la Biblia a un lado, porque ya comí, cuando en realidad no has comido absolutamente nada. Aprender a usar la Escritura, hermanos, aprender a usar la Escritura es cuestión de vida o muerte. De vida o muerte. Si no la de ustedes, la de aquellas personas que el Señor ponga en sus caminos, aquellas personas que el Señor ponga en sus vidas. Porque lo que Dios utilizó para salvarte a ti y para salvarme a mí, no fueron métodos humanos, ni ideas de hombres.
Dios utilizó su palabra. Dios utilizó el rema para hablarnos a nuestro corazón y traernos convicción. Los consejos, los buenos deseos, todas estas cosas te hacen sentir bonito por un momento, pero en ellos no hay vida. Ahí no hay vida, ahí no hay poder. El poder está en la palabra. Y cuando hablamos de la palabra, tenemos que acordarnos de lo que, por ejemplo, lo que le pasó a David. Cuando Absalón lo estaba, bueno, perdón, no era Absalón, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, a David hubo un momento en que se le quedó la espada, dejó la espada, estoy seguro que conocen la historia, y salió corriendo y llegó a Nob. Y cuando llegó a Nob, se entró a la sinagoga que había, donde estaba el sacerdote Ahimelech, y le dijo no solamente que le diera de comer a sus valientes, sino que le dijo, no tengo espada. ¿Y qué hizo Ahimelech? No sé si se acuerdan. Le dio la espada de Goliat. La espada con la que el mismo David muchos años atrás le había cortado la cabeza al gigante, la tenía Ahimelech. Y le dijo, la única que hay es esta. Y la desenvolvió el monstruo esa espada y se lo dio. ¿Y ustedes se acuerdan qué dijo David? Oh, ninguna como esta. Ninguna como esta. Mis hermanos, el mundo nos ofrece una cantidad de cosas que le llaman espadas. Pero ¿saben una cosa? Ninguna como esta. Ninguna como esta. Hay otro pasaje que me gusta mucho de la Escritura y tiene que ver con un hombre llamado Eleazar. Y ahora que mencioné a los valientes, me acordé de este hombre Eleazar, que era uno de los que en la lista en Segunda de Crónicos sale de los valientes de David. Y este hombre Eleazar peleó contra los filisteos y peleó por mucho tiempo hasta el punto en que la espada se le quedó pegada en la mano. ¿Se acuerdan? Se le quedó pegada la espada en la mano. Y cuando hoy que estaba preparando y orando y pidiéndole al Señor que me iluminara, cuando llegué a este punto, digo, wow, Señor, qué lindo sería que pudiéramos nosotros, así como Eleazar, tener la espada tanto en la mano hasta el punto en que ya no podamos quitárnosla. Hoy mi esposa me estaba diciendo, en el refrigerador encima tenemos un sobre con unos palitos de estos que huelen rico, y estaba tratando de bajarnos ella, y me decía, amor, ayúdame porque no puedo. Y me paré y yo, ¿y esto por qué no sale? ¿Y por qué no? Y era que el sobre se había pegado al refrigerador. El sobre tenía un poquito de pegante y quizás cuando se abrió el sobre quedó pegante y quedó pegado contra el refrigerador y me tocó jalarlo duro. Y pensaba yo, qué lindo que así tuvieran que jalarnos la Biblia de la mano porque se nos quedó pegada. Se nos quedó pegada de tener la espada empuñada. Ahora, la guerra que nosotros tenemos es una guerra invisible. Nunca se nos olvide eso. Así comenzó Pablo a decirle a los efesios, porque no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, ¿verdad? Todo es una guerra invisible, y esa guerra invisible produce ataques invisibles que se contrarrestan con armas invisibles, con la palabra de Dios. No nos vaya a pasar, y mencioné hace un rato a Pedro, y vuelvo y lo menciono ahora, que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Pedro, que por defender al Señor sacó la espada y le cortó la cabeza a Malco, al siervo del sumo sacerdote, la oreja, ¿qué dije yo? La cabeza, la oreja del sumo sacerdote. Y el Señor dice, suficiente, yo no necesito la ayuda humana. Yo no necesito los medios humanos. Ese fue el último milagro de Jesús. Un milagro de misericordia, de pegarle pero no tanto por Malco, sino por Pedro. ¿Y qué me dicen de Moisés? Moisés que quiso salvar al pueblo de Israel por sus propios medios. Y tomó la espada y mató al egipcio también. Señores, yo no quiero eso. Yo no quiero espadas físicas. La espada que el Señor nos manda a utilizar es espiritual. Y ahora vamos a ver un poco acerca de esa espada espiritual. La única arma que Dios nos ha dado para que utilicemos para nuestra defensa, y ahora en un ratito vamos a ver que también puede ser utilizada en cierta manera para atacar. No sé si se acuerdan que al principio dije que la armadura de Dios no es ofensiva, sino es defensiva. Tal vez hay una excepción y ahora la vamos a ver más tarde. Pero es necesario entender cómo funciona esta espada. Ya vimos que es una espada corta, que es una espada para utilizarla cuerpo a cuerpo, no a distancia, sino cuerpo a cuerpo. De la distancia vamos a hablar la próxima semana, que es la oración. Esa es a distancia. Y para poder utilizarla bien,
necesitamos practicar, necesitamos saber cómo usarla, ¿ok? Y parte de lo que vamos a saber cómo usar es reconociendo lo que es la espada. Dice el texto que la espada es la palabra ¿de quién? De Dios. La palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios. No se nos olvide esto. La espada es la palabra de Dios. No la palabra del profeta, ni la palabra del pastor, ni la palabra del obispo. Es la palabra de Dios. Y para poder entender el concepto de la palabra de Dios, a qué se refiere con la espada, necesitamos ver tres palabritas en griego. Si logro transmitir la idea correctamente, va a haber mucha bendición. Si se quedan dormidas o se distraen, no pasa nada, simplemente no va a haber bendición, ¿ok? Así que yo al principio le pedí que el Señor me iluminara porque esta es muy importante. La primera palabra a entender es la palabra grafé, ¿okay? La palabra grafé, que significa las escrituras. Las escrituras. Perdón, sí, griego. Ajá, grafé. La tilde en griego es horizontal, pero no sé cómo hacerla, por eso la hago como si fuera latina. Grafé. La palabra grafé traducida se traduce las escrituras. Entonces, cada vez que ustedes vean la palabra las escrituras en la Biblia, se está refiriendo a eso, al escrito. Por ejemplo, en Marcos 14:49, cuando vienen a arrestar a Jesús, Jesús les dice: estuve todo el tiempo en el templo enseñándoles al aire libre, y ahora ustedes vienen a arrestarme. Yo les he estado enseñando las escrituras. Utiliza la palabra grafé, ¿okay? En Juan 5, Jesús dice: vosotros escudriñáis la grafé, porque en ella les parece que tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué? Las escrituras, los escritos, todo lo que ha sido dado por Dios, lo escrito. Este grafé es esto. El grafé es esto. Tú tienes un grafé de colores muy bonito. Todos traemos grafé. Hay algunas personas que lo tienen en el carro porque trae buena suerte. Cuando tienen el grafé encima, no tienen accidentes. Mucha gente utiliza esto como un amuleto. Otros lo cargan debajo del brazo y creen que así van a tener sabiduría. A otras personas lo tienen en la casa abierto, así en uno de los salmos, el Salmo 91, 23. Y ese es el grafé, ¿ok? Ese es el grafé. Todos tenemos grafé. Ahora lo tenemos en aparatos electrónicos, que valga la pena, les digo yo. Hay un gran ataque. Creo que esto no es nada nuevo, pero lo digo por si alguien no sabe. Estamos a punto de sufrir persecución nosotros como cristianos. El Señor nos dijo que iba a venir. Hemos estado por muchos años, la iglesia ha estado muy contenta, tranquila, especialmente la iglesia occidental, aquí en los Estados Unidos, más que en ningún otro lado, hemos estado muy tranquilos, pero viene persecución. Y parte de esa persecución ya lo están anunciando. Es más, creo que ya en algunos lugares se está viendo, es que las Biblias que ustedes pueden llegar a tener digitales, las están cambiando, ¿ok? Por eso es tan importante tener una copia de su grafé en papel. O varias. Mientras más tengan, mejor. Mientras más tengan, mejor, ¿ok? Así que este es el grafé. El grafé es lo que traemos, el grafé es lo que venimos, con lo que venimos, o con lo que algunos no vienen. Ese es el grafé, las escrituras. La segunda palabrita que aprendemos es esta, logos. Logos. Logos es el mensaje. Logos es el contenido que hay en el grafé. El contenido o el mensaje que está incluido en el grafé. Por ejemplo, Hebreos 4:12, más tarde vamos a profundizar un poquito en ella, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No grafé, logos.
porque dice en Hebreos 4:2, esa cita que todos ustedes se saben y se deberían ya saber de memoria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, etcétera, etcétera. Esa palabra es logos, porque logos, Juan 1, 14 y 14 nos dice en el principio era el logos. Sus Biblias dice verbo posiblemente, hay otras que dice palabra, en el principio era la palabra, era el verbo, era el logos, y en el versículo 14, y el logos se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces esa es la palabra también para mencionar, para hablar de la Biblia. La segunda es la más conocida. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado hablar de el logos, ¿sí? Porque es la que en Juan 1 se refiere a Jesucristo, el logos. Entonces, este logos es lo que está escrito en el grafé, el mensaje que está ahí impreso. Cuando nosotros abrimos el grafé y comenzamos a leer, estamos leyendo logos. Lo que hemos aprendido acá, lo que hemos estudiado en Juan, en Hechos, en Apocalipsis, en Gálatas, todo lo que hemos estudiado ha sido logos sacado del grafé. Ha sido logos sacado, obtenido del grafé. La tercera palabra es muy interesante y yo sé que algunos de ustedes la conocen, es la palabra rema. La palabra rema significa palabra o significa declaración, pero no declaración del novio a la novia. No, es la declaración de que yo digo y Dios dijo, ¿sí? Es ese declarar, es hablar abiertamente, es una expresión. Entonces, cuando yo hablo el grafé, cuando yo hablo la Biblia, leo el logos y el rema solamente viene a aparecer cuando esa logos que leo, bien sea un versículo, bien sea una palabra, bien sea un trozo, ¡pum!, me impacta. Me impacta mi vida, me trae convicción, me motiva a hacer un cambio de dirección. Ese es el rema. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Por ejemplo, Mateo 4:4, cuando Jesús está siendo tentado por Satanás, le dice, convierte esto en pan, y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda rema que sale de la palabra, de la boca de Dios. Ese es el rema. Entonces, es muy importante entender esto y por eso hago énfasis y por eso hice la aclaración que hice al principio. Muchas personas tienen grafé. Muchas personas traen a la iglesia el grafé, pero ya hasta ahí queda. No les sirve, no les ha servido de nada traer el grafé, porque yo he visto que simplemente no la abren. Muchas veces no es culpa de la persona que ha traído el grafé. Muchas veces es culpa del púlpito que no dicen, ábranla en este lugar. Pero aquí no se trata de echar culpa a nadie. Se trata de aprender y de conocer y de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, ese grafé, en el momento en que es leído, se convierte en logos. En ese momento yo estoy escuchando el mensaje que Dios quiere darme. Estoy escuchando ese mensaje, esa expresión de lo que Dios quiere decirnos a través de su grafé. Pero todavía no ha pasado nada, porque yo puedo escuchar que el pastor está allá al frente y está leyendo, y yo puedo estar pensando en mil cosas. Y entonces ese logos no afecta, no impacta, no hace absolutamente nada en la vida de la persona. Es cuando Dios te dice algo a ti específicamente, cuando Dios quiere decirte a ti, a tu vida, cuando quiere impactarte, que ese logos que está en el grafé se convierte en rema. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis del rema? Porque el texto me dice, en el versículo 17, la segunda parte, y la macaira del Espíritu, que es la rema de Dios. ¿Ok? Entonces, es una espada cortita que tengo que aprender a manejarla para combates cara a cara, cuerpo a cuerpo, con el enemigo, normalmente, aunque no solamente es para usarla con el enemigo, la puedo usar para derribar objeciones, argumentos, ¿okay?,
especialmente aquellos que están en contra del conocimiento de Dios. Puede usarla para eso. Que obviamente detrás de todo eso está el Satanás. 2 Corintios 10, lo hemos visto ya muchas veces. ¿Está claro ahora sí? Que no es simplemente traje mi arma. ¿Cuántos trajeron la espada? Okay. La espada es más que un libro, la espada es la palabra de Dios. ¿Okay? Es la palabra de Dios. Quiero que veamos algo con respecto a ese rema, porque el rema es esa punta de la espada que entra y penetra y saca sangre. Hebreos 4:12. Les dije que íbamos a ir allá y yo se lo prometí, así que yo cumplo. Porque la palabra de Dios, o sea, el logos, es viva y eficaz. Entonces, la palabra de Dios, lo que está escrito en el grafe, es vivo. Puede discernir, o sea, en ella hay poder, porque está viva. En ella hay poder capaz de hacer varias cosas. Puede cortar como una espada de 2 filos. Puede cortar. Y ustedes dirán, pero pues cualquier espada que es de metal no está viva y puede cortar. Qué bueno que dices eso, porque ahora vamos a ver algo con respecto a eso. Por ahora déjeme explicarte qué es lo que pasa. Con esa espada tú puedes cortar así o así, porque tiene 2 filos. O así, como sea que la manejes, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de un lado al otro, como sea, te va a cortar, porque es de doble filo, ¿sí? Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra. Pero cuando penetra, ¿qué hace al penetrar? Hasta partir el alma y el espíritu. Y qué bueno que estoy hablando con ustedes que han estado acá las últimas semanas y entienden este asunto del alma y el espíritu. Porque esta palabra de Dios, que es viva, poderosa, es capaz de entrar y hacer a un lado el alma que está perturbando la acción del espíritu. ¿Te das cuenta? Porque nuestra alma, o sea, nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones siempre están queriendo surgir y hacer lo que se le da la gana y no dejar al Espíritu Santo accionar sobre ella. Entonces, por eso la importancia, hermanas, hoy no hay hermanos, de pasar tiempo en ella, pasar tiempo escudriñándola, leyéndola, meditándola. ¿Qué es esto de meditar? La palabra meditar es la palabra rumiar. Y alguien habla acerca de, por ejemplo, las vacas que tienen, bueno, en realidad creo que es un estómago con 4 cavidades, pero como quieras, si quieres panza, bonete, librillo y pajar. Cada una de las. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos comen el pasto en la mañana, tempranito, salen a comerlo, y ya que han comido suficiente, se van debajo de un árbol, debajo de la sombra, y empiezan a meditar todo el día. Lo pasan de un estómago, vuelve y lo regurgitan, y lo tienen en la boca, vuelven y lo mastican, y lo pasan a otro estómago, ¿sí? Y eso es lo que nos habla la Escritura a nosotros, que debemos meditar en la palabra. Y alguien dirá, yo siempre he tenido problema meditando. ¿Alguno de ustedes ha tenido problema meditando? ¿Sí? ¿Sí? Ok, les voy a enseñar un truco, cómo meditar. Y para esto necesito que sean sinceras con ustedes mismas. No levanten la mano, simplemente sean honestas. ¿Alguna vez han tenido una preocupación? ¿No? Ok. Si han tenido preocupación, lo que han estado haciendo es meditando. ¿Cierto? Han estado meditando en lo negativo. Han estado dale, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a resolver esto? ¿Y voy a mover esto? ¿Voy a crear aquello? Eso es meditar. Pero ahora en la Escritura, no en el problema. ¿Les sirvió eso? Bueno. Entonces, es importante que entendamos lo necesario que es pasar tiempo ahí, tiempo en la palabra, porque mientras más absorbamos y recibamos palabra, estamos renovando nuestro entendimiento, y a la vez, al renovar nuestro entendimiento, ¿qué está pasando con el alma y el espíritu? La espada está dividiendo, le está diciendo al alma, hazte a un lado, alma, hazte a un lado tú tramposa, hazte a un lado tú negativa.
súper tóxica. Y deja que el Espíritu actúe en ti. Deja que el Espíritu de Dios sea quien te alimente, quien te guía, quien te dirija. Por eso es tan importante. Así que, miren, a partir del alma y del Espíritu, y las coyunturas. Y las coyunturas. ¿Qué es lo que sostiene al cuerpo? Las coyunturas. Uno dice, oh, los huesos. Oh, sí, pero los huesos están solos, sueltos. No, las coyunturas son las que hacen que el esqueleto esté en pie, esté firme. Es importante entender esto, que para que tú estés firme, las coyunturas de tu cuerpo necesitan estar sanas. Y no solo eso, sino que el tuétano también. ¿A quién le gusta el tuétano? A mi esposa también. Ahora, ¿para qué sirve el tuétano? ¿Para qué sirve el tuétano? ¿Colágeno? Eso es lo más importante. Para estirar la piel. Pero tiene algo más importante. Produce glóbulos rojos para mandar oxígeno a todo el cuerpo y glóbulos blancos para pelear, para defensas. ¿Ok? Entonces, hasta allá entra, para que tú te sientas que no eres nada sin la palabra. Lo que te sustenta es la palabra, lo que te alimenta es la palabra, lo que te separa tu alma de tu espíritu es la palabra. Obviamente, cuando la consumes. Obviamente, cuando dejas que entre dentro de ti. Y la importancia de meditarla, ya la vimos. Y ojo, y discierne los pensamientos. Lo que estás pensando, lo que te has estado tramando hacer, la palabra es porque como es viva y eficaz, descubre esos pensamientos y te dice, no. O sí, claro, hazlo. No tengas miedo, estoy contigo. Pero no solo eso, sino las intenciones del corazón, y el corazón es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Ves la importancia de la palabra? Y estamos hablando apenas del logos. ¿Ok? Ahora, ustedes dirán, pero comenzó con el rema, que es el que produce vida y el que entra y que hace. Ok, entendamos esto. El logos es logos mientras que lo estemos consumiendo y absorbiendo y meditando lo que ya dije. En el momento en que ese logos lo uso en la parte ofensiva, para decirle a Satanás, apártate de mí, está escrito, estoy usando, ese logos se convierte en rema. En el momento en que lo uso, es rema. En el momento en que lo recibo, es logos. ¿Ven? Continuemos. Algo interesante ocurre en la vida del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Antes de ir allá, tengo una nota acá que quiero tocar este punto, porque ya hemos hablado mucho acerca de Eva y de cuando la serpiente va y habla con Eva y tal. ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo más importante que vimos? Que le habló a la mente. Inclusive la semana pasada les hice una apuesta y ninguno ganó. Que sí, si alguno me mostraba que Satanás les dijo, come del fruto. No, él no les dijo, simplemente puso el pensamiento. Y eso es importante entender, que él trabaja en nuestra mente, pero la manera que lo hizo, miren, lo voy a leer, si quieren vayan allá, no lo tengo, la tomé en el último momento esta nota, por eso casi me la brinco. En Génesis 3:1 dice, con que Dios ha dicho. Y ustedes saben que la palabra que Dios utilizó fue, obviamente en el hebreo está escrita, pero es el equivalente al griego de rema. Con que Dios pronunció rema. Eso fue la duda que le plantó Satanás a Eva. Entonces, ya lo hemos mencionado 2 o 3 veces. Obró en su cabeza, obró en su mente, plantó la semilla en la mente. Pero va más allá de eso, es cuestionar el rema de Dios, la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra que es capaz de cambiar y transformar vidas. Y Eva, en el versículo 3, si no estoy mal, en el versículo 2, le dice, porque Dios dijo, Dios lo había dicho. Ahora, nos dice en el capítulo 1 en Génesis, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo los creó? Con su rema, con la palabra. Él, no fue la palabra pensada, ni la palabra escrita, ni la palabra deseada. Fue la palabra declarada. Hágase. Y se hizo. Y esa palabra declarada la vemos en Jesús constantemente. Lázaro, sal fuera.
Si Jesús no hubiera dado esa orden, Lázaro nunca se hubiera levantado de la tumba. Pero fue esa palabra viva, esa palabra poderosa, que fue la que hizo que Lázaro saliera. Al banco, al tullido, le dijo, estira tu brazo. Cuando a ti y a mí nos habla a través del logos que encontramos en el grafe y nos da rema, te da poder y autoridad para hacer lo que Él te está diciendo que hagas. Obedécele. Ahora sí vamos a Mateo 4, versículos 1 al 11. Y esta sección es obvia que en este estudio tengamos que verla. Esta es la tentación de Jesús, cuando Jesús fue tentado por Satanás. Entonces Jesús, versículo 1, Mateo 4, 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu nos puede llevar a situaciones en donde permite que el diablo nos tente. ¿Para qué? Para probarnos. Para fortalecernos. El Espíritu, o sea, Dios puede llevarnos delante del enemigo, así como lo hizo y lo permitió con Job, lo puede hacer con nosotros. Y el fin no es que caigamos y mire cómo se cayó mal, mire cómo pecó, yo les dije que iba a pecar. No, Dios no es así. El fin es para que estemos fuertes, para que después de que pasemos esa prueba podamos decir, gracias Señor. Ahora soy más fuerte que antes. Vamos Señor, vamos adelante. Entonces, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y acuérdense, Dios no tenta a nadie, Él no puede ser tentado. Él puede poner y permitir pruebas. Satanás pone tentaciones. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿verdad? ¿Sí? Yo cuando hago ayunos a los 40 minutos ya tengo hambre. A los 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres puede tomarse de dos maneras. Una, la traducción puede traducirse perfectamente ya que eres. Y sería lo mismo. La palabra en el griego que se tradujo si eres puede traducirse también ya que eres. Pero digamos que la correcta sería esta. Entonces lo que Satanás está haciendo es, en el capítulo 3, al final del capítulo 3, ¿se acuerdan lo que pasa? Que Juan el Bautista bautiza a Jesús y se oye una voz del cielo que dice, he aquí mi hijo amado, el de mis complacencias. Y luego capítulo 4, versículo 1. Entonces puede ser que Satanás, parte de la tentación de Satanás, es decirle a Jesús, a ver, si eres el hijo de Dios, a ver, ¿sí? Esa es una opción. Y la otra es diciéndole, pues ya que tú eres el hijo de Dios, a ver, hazlo. Cualquiera de las dos es tentación. Bueno, entonces vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínense después de esa hambre tan terrible, 40 días, 40 noches sin comer. Un panecito no caería mal, con mantequilla y con mermelada. Pa' francés, recién salido del horno. Y Jesús podría haber hecho una panadería si él quería. Noten algo en el versículo 4, que Jesús no se puso a tener conversaciones largas ni discusiones con Satanás. Y hay muchos cristianos que yo los veo y digo, ya sé que estás... Hay algunos predicadores que nombran más a Satanás que a Jesucristo en una predicación normal. Y dice, el pastor, el reverendo Walter Mercado. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. ¿Ok? Es rema. Pero cuando dice que sino de toda palabra, el logo sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios es el remas. Rema. Las dos es rema. ¿Ok? Entonces, vemos como les digo, Jesús no entró aquí a alegar con Satanás, ni a decirle usted está mal, yo me voy a demostrar que yo sí soy, nada, simplemente escrito está, punto, escrito está. Y entonces Satanás, como conoce también la Biblia mejor que usted y que yo, le dice, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y aprovecho el momento para decir que el Señor no solamente a través del Espíritu nos lleva a prepararnos para una prueba, sino que permite que Satanás también coge y nos lleva a una prueba. Todo con el fin de hacernos cada vez más fuertes y mejores, ¿cierto? Entonces,
lo puso en la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Ojo, porque escrito está. Ahora Satanás está usando la misma arma. Escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Y Satanás está citando Biblia. Está citando Salmo 91. Salmo 91, versículos 11 y 12. Entonces, primero Jesús le dice, Satanás viene con un programa de alimentación, quiere pasar backpacks y pan a la comunidad. Entonces, él dice, escrito está. Aquí no me venga con programas raros, escrito está. Después, lo lleva y Satanás usa el Salmo 91 para decirle, la Biblia dice que los ángeles vendrán y te sostendrán. ¿Y Jesús qué le dice? Entonces Jesús le dijo, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, escrito está. La primera escrito está lo sacó de Deuteronomio 8. El segundo escrito lo sacó... Disculpa, me entró una llamada en mal momento. Deuteronomio 6:16. Y la tercera vez, que la tenemos acá otra vez, versículo 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Volvió y los llevó. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No vamos a entrar a ver los detalles de esto. Lo que me interesa es lo que Jesús le dice. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque, una vez más, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué hermoso, ¿no? El Señor permite que pasemos por estas situaciones, por estos momentos difíciles, pero Él siempre va a estar con nosotros. Y cuando nosotros salimos victoriosos, porque hemos usado la palabra, la espada del Espíritu, Él viene y permite que seamos servidos por el mismo Señor, que seamos reconfortados. Con esto, hermanos, la idea que tengo es dejarles saber que Jesucristo es la palabra viva. Jesucristo es el Logos. Y si Jesucristo tuvo que utilizar la palabra para defender la palabra contra el enemigo, que tanto más tú y yo. Y el problema que tenemos es que creemos que no necesitamos. Y el problema que tenemos es que decimos, Satanás no va a venir a atacarme a mí. Eso quiere decir que ya te está atacando. En el momento en que tú crees, conmigo no tiene nada que ver, ya estás siendo atacado por él. Algunas otras personas se van al extremo y dicen, ¿por qué es que Satanás no me deja ni en paz? La razón es simple, porque no has utilizado el rema. No has utilizado la espada, no has utilizado la palabra de Dios. Y por eso está ahí. Acuérdate lo que nos dice Santiago. Sométete a Dios, resiste al diablo y él se apartará de ti. Y ese resistir al diablo es eso. Es conocer la palabra lo suficiente para darle, Satanás, apártate de mí. En el nombre de Jesús, apártate de mí. Es todo lo que necesitas. No necesitas hacer un show de llamar a la congregación y a pedirle a todo el mundo que vamos a hacer un exorcismo. Hay momentos para eso, yo entiendo, pero la mayoría de veces es sométete a Dios, resístelo con la palabra y él se va. Él se va. ¿Okay? Termino dejándoles saber que necesitamos leer el grafe, necesitamos entender el logos y necesitamos usar el rema. Leer el grafe, entender el logos, y para eso tenemos reuniones como esta para entender el logos, pero yo no puedo utilizar el rema por ustedes. Yo puedo explicarles lo que es el grafe, yo puedo llevarlos y ilustrarlos y guiarlos para que entendamos lo que es el logos, pero ahí para lo que yo puedo hacer. El rema le toca a cada uno de ustedes entenderlo. Y el problema que muchos cristianos tenemos, desafortunadamente, es que pasamos más tiempo en el celular que en la palabra. Pasamos más tiempo en el tablet que en la palabra. Pasamos más tiempo enfrente del televisor que en el tablet. Y hay tiempo para todo, pero necesitamos ver las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros?
Vivimos tiempos muy difíciles, hermanos. Ustedes lo saben, lo hemos hablado desde acá muchas ocasiones. Estamos viviendo tiempos únicos en donde hoy más que nunca tenemos que estar firmes. Por eso Pablo nos dice en el versículo 10 y en el versículo 13, 3 veces, estar firmes y estar firmes. ¿Okay? Déjenme concluyo con esto. La espada, la maquira, si la comparamos con una espada física, nos vamos a dar cuenta que las diferencias son muchas. Una espada física hiere para matar, la espada del espíritu hiere para dar vida. La espada física, mientras más se usa, más pierde el filo. La espada del espíritu, mientras más se usa, más aguda se hace, más aguda. Y la espada física la maneja el soldado. La espada del espíritu la maneja el espíritu que vive dentro de ti y dentro de mí. Un soldado, alguien que tenga una espada, refiriéndonos a una espada física, sí, hermano. Y con esto termino la serie de los 6 partes de la armadura, que son 7. La próxima semana vemos la última, que es la oración. Pero quiero compartir eso con ustedes. Jesucristo es nuestra armadura. Jesucristo es la verdad, Juan 14:6. Jesucristo es nuestra justicia, 2 Corintios 5:21. Jesucristo es nuestra paz, Efesios 2:14. Jesucristo es el quien nos sustenta y nos da la fe, Gálatas 2:20. Jesucristo es nuestra salvación, Lucas 2:30. Y Jesucristo es nuestra palabra, la palabra, Juan 1:1 y Juan 1:14. Estando nosotros, mis hermanos, en Cristo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Te invito a que inclines tu rostro, cierra tus ojos si quieres. Y quiero ministrar en el nombre del Señor a tu corazón. Padre, tú que has dejado en la persona de tu Hijo Jesucristo tu cielo para venir a la tierra a hacerte como uno de nosotros, para tomar el castigo que a nosotros nos pertenecía. La ira tuya, Padre, la derramaste sobre tu Hijo porque nosotros no la podríamos resistir. Esa ira tuya, Señor, nos lleva directamente al infierno eterno. Pero por la gracia de tu Hijo, quien es nuestra armadura, quien es nuestra verdad, quien es nuestra justicia, nuestra paz, nuestra fe, nuestra salvación y la palabra viva y eficaz, en Él tenemos vida, por su sacrificio, por su obra, por su entrega. Gracias, Padre, porque esa salvación no es solamente para ir al cielo, es una salvación que incluye toda nuestra vida. Lo pasado quedó borrado. Ya no hay cuenta de esto, ya no hay memoria de nuestros pecados pasados. Lo presente, estamos siendo santificados, estamos caminando en verdad, estamos siendo protegidos, sustentados por la gracia tuya, Señor. Y nuestro futuro, porque sabemos que pase lo que pase, contigo somos más que vencedores. Y esta armadura, Padre, tú nos la has dado para que andemos en victoria. La victoria que tu Hijo ya ganó por nosotros. No es para ver si nosotros de pronto ganamos. Es porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, ahora que hablábamos del rey David, sigue ahí con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado. Quiero hablarte a tu corazón. David era exaltado por el pueblo. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, eran lo que proclamaban. Mató a Goliat, el gigante que todos, hasta el mismo rey Saúl temía. Pero siendo un niño, sabía que estaba unido a Dios, sabía que estaba peleando en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hasta que un día, después de tanto estar con su coraza puesta en el campo de batalla, un día decidió que se iba a quitar la coraza y se quedó en el palacio. Y ese fue quizás el peor día de su vida. El día en que se quitó la coraza, su vida peligró más que cuando estaba en medio del campo de batalla. Porque ahí él creyó que el enemigo se había quedado en el campo de batalla y lejos de pensar que el enemigo lo tenían en la mira de la misma manera que te tiene a ti y me tiene a mí. Y es cuando él se da cuenta que la coraza la hemos dejado a un lado para venir a atacarnos. Utilizó a una mujer, utilizó a Betsabé
Él perfectamente, si tuviera esa coraza puesta, aún estando en el palacio y lo ve esa mujer, puede llamar a alguien y decirle, díganle a esa mujer que se tape, que se vaya, que se aleje. Hubiera tomado cualquier otra decisión diferente a la que tomó. Y esto, mis hermanos, quiero que lo tomen como una advertencia, porque Satanás no está lejos. Desafortunadamente, Satanás y sus enemigos, sus demonios, esas huestes espirituales de maldad, esas huestes que andan en las tinieblas, ellas quieren hacerte daño, quieren lastimarte, quieren que tu testimonio sea nulo, que esa familia tuya, que esos hijos tuyos, esos hermanos, esos padres, esos compañeros de trabajo por los cuales tú has estado orando tanto para que vengan a ti. Todo lo que quiere hacer es hacer que tu calzado de la fe te lo quites. Porque no necesitamos quitarnos toda la armadura. Una sola pieza que nos quitemos es suficiente para que Él vea esa como una ventana para usarnos para nuestra destrucción. Y si no la nuestra, la de aquellos seres que amamos, por las que llevamos tantos años orando y ayunando para la conversión y la salvación de sus almas. Todo lo que se necesita es que quitemos una pieza valiosa de nuestra armadura. Mis hermanos, hoy vimos la palabra. Y aunque todos los elementos, absolutamente todos los elementos de esta armadura son importantes, yo siento que la palabra de Dios, tanto el grafé como el logos, pero especialmente la rema, son posiblemente la pieza más importante. Porque si no tuviéramos este grafé con nosotros, no sabríamos nada de Dios. Lo único que conoceríamos espiritual es algo de la creación y lo que nuestra conciencia nos diga. Pero no tendríamos una revelación específica. Y es gracias a esta bendita palabra que hoy quisiera que atesoráramos y que tuviéramos más que una, porque los tiempos malos vienen y el enemigo va a querer arrebatárnosla a toda costa, porque él sabe, y lo vimos hoy, el único elemento con el que le podemos hacer daño a él es con la rema, la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta serie que de alguna manera estamos concluyendo hoy, aunque nos queda, creo yo, otra parte muy importante, la oración. Y ahora, terminando, Señor, esta sesión, esta reunión, precisamente en oración, te pedimos que lo que hemos aprendido, lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos has dicho, lo que tú nos has hablado en este día, quede ahí depositada en nuestra mente y en nuestro corazón y que se haga vida. Yo sé que el enemigo ahora, aquí antes de bajar las escaleras inclusive, va a querer arrebatarnos. Pero nosotros vamos firmes, permanecer firmes, mantenernos firmes, vistiendo toda la armadura de Dios. Gracias, Padre. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tenernos acá, Señor, por estar vivos y porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. En el nombre